arrestado, de ser juzgado, para posteriormente ser crucificado. Y él comienza, ¿verdad?, esta oración en los primeros versículos, hasta el versículo 4, refiriéndose, ¿verdad?, a la gloria que él iba a darle a su Padre, como también la gloria que su Padre le iba a dar a él. Y él comienza su oración, ¿verdad?, con esta frase: Padre, ha llegado la hora. Es decir, después de haber vivido más de 30 años, Jesús estaba llegando a ese momento crucial en la historia de la redención de Dios. Él había sido profetizado muchísimo tiempo antes, más de 200 profecías uno puede encontrar en el Antiguo Testamento. Profetas, sacerdotes, incluso la misma palabra, ¿verdad?, de Dios, a través de ellos, habían anunciado, ¿verdad?, que iba a llegar un Mesías. Usted puede leer en el libro de Isaías, uno de estos profetas, varios anuncios. Por ejemplo, que él iba a nacer de una mujer virgen, que él iba a nacer en Belén, que él iba a ser escarnecido, que él iba a ser llevado, ¿verdad?, al matadero como un cordero. En fin, muchas, incluso de que sus huesos no iban a ser quebrados en la cruz, como lo hacían habitualmente con los delincuentes que eran crucificados por los romanos, ¿verdad?, en la cruz. Y todo eso, ¿verdad?, ya estaba llegando a su fin. Por eso que Jesús comienza esta oración diciendo: la hora ha llegado. Y no solo eso, sino que también en el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesús estaba terminando su trabajo. Ese trabajo, ¿verdad?, que le había costado no 3 años o 2 años y medio, que más o menos fue el tiempo de su ministerio, sino que ese trabajo le había costado a Jesús toda su vida, porque el solo hecho de haber llegado a nacer de una mujer, de haber vivido el proceso del embarazo, ¿verdad?, como un embrión, como un feto, como un hijo que es dado a luz y que posteriormente vive la infancia, la pubertad, la adolescencia, todo era parte, ¿verdad?, del propósito de Dios que había en él para de la cruz y de la resurrección. Por eso que la expresión de Jesús es: he llevado a cabo la obra que me encomendaste. No solo compartiendo la enseñanza, no solo compartiendo el evangelio, sino que tal vez, ¿verdad?, lo más intenso aún, viviendo la experiencia humana. Es más, el solo hecho de haber vivido esa experiencia humana le significó a Jesús humillarse, porque el mismo Creador, porque Jesús es Dios, estuvo presente en la creación, ese alfarero se hacía barro para vivir la experiencia humana. De tal modo, ¿verdad?, que su nacimiento, su infancia, su pubertad, su adolescencia, obviamente que estaba dentro del propósito de Dios, de lo que Él debía hacer. Y por eso es maravilloso, ¿verdad?, entender esa dimensión del ministerio de Jesús, porque es precisamente esa dimensión la que nos permite entender que si hay alguien que comprende nuestras luchas, nuestras vergüenzas, nuestros temores, nuestra fragilidad, nuestras limitaciones, es el propio Señor Jesucristo. Incluso el hebreo dice que Él fue semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando Él dice: he acabado la obra que me encomendaste, Él no solo está hablando, ¿verdad?, de su enseñanza del Evangelio, no solo está hablando del Sermón del Monte, no solo está hablando de las parábolas, no solo está hablando de los milagros que Él hizo, sino que está hablando de todo lo que fue su vida desde el mismo momento en que fue concebido por obra del Espíritu Santo hasta ese momento donde la muerte le esperaba. Y todo por amor. Todo para que nosotros hoy día estuviésemos cómodamente sentados en este lugar porque buscamos de Dios de alguna forma. Y ese anhelo, ¿verdad?, de buscar a Dios, ese anhelo de orar, ¿verdad?, ese anhelo de presentar nuestra vida, tiene sentido por lo que Dios hizo a través de Jesucristo.
Es decir, nuestra fe, tal vez a veces no tan madura, sí de alguna forma, ¿verdad? Y perdonen que use esta expresión, pero a tientas busca a este Dios. Y por eso que Jesucristo vino. Cuando a Jesucristo le preguntaron, ¿verdad? Uno de sus discípulos, Felipe, muéstranos al Padre. Nos has hablado de Dios, nos has hablado de tu Padre, pero muéstranos, ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? Usted conoce la respuesta de Jesús, ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Jesús le dice a ese hombre, Felipe, le dice, tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De todas maneras, ¿verdad? Aparece la gracia de Dios y la misericordia que envía a su Hijo, que vive la experiencia humana, que comparte el mensaje, que vive la limitación, la fragilidad, para entendernos. Por eso que Hebreos toma esta experiencia de Jesús, ¿verdad? Y la trae y señala en el capítulo 4, acérquense con confianza al trono de la gracia. Así dice el capítulo 4 de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Cristo, que fue igual a nosotros, semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. Y eso, ¿verdad?, nos permite entender la gracia y la misericordia de Dios, porque no es este Dios que nos han hecho creer, este Dios distante, este Dios supervisor, este Dios cruel y contralor, ¿verdad?, que solo se limita a juzgar a aquellos que hacen bien, premia, y a aquellos que hacen mal, castiga. No es así, eso es mentira. No es un Dios distante, es un Dios presente. Él se humanó, Él se encarnó, Él vivió la experiencia humana. Él quiso ser barro, a pesar de ser alfarero. Entonces, cuando Jesús dice, la hora ha llegado, todo eso confluye en ese momento, por amor y por gracia, por misericordia. Por eso ninguno de nosotros, ni nadie puede decirle, que tú no conoces lo que significa ser humano. Hay muchos que dicen, yo trato de hacer lo mejor, ¿verdad? Pero yo no soy Dios para perdonarte. Son excusas que de alguna forma brotan de nuestro corazón porque no logramos entender o porque no queremos comprender el amor de Dios que alcanza la vida del hombre y de la mujer desde esta dimensión, desde la dimensión humana. Imagínense, el creador del cielo y de la tierra. Imagínense aquel que lo sustenta, el alfa y la omega, aquel que no tiene principio ni fin, envuelto en un pañales arriba de un mesón. ¿Habrá algo más loco que eso? Imagínense lo indefensa que es un bebé. Si usted al bebé lo envuelve en pañales y lo deja en un mesón y no hace nada más, ese bebé muere. Ni siquiera tiene el potencial, ¿verdad?, de algunos animales que por instinto logran sobrevivir, que puede hacer el bebé. Pero él decidió vivir esa experiencia. El extremo de la fragilidad y la debilidad. Por amor a ti, por amor a mí. Entonces, cuando Jesús dice, la hora ha llegado, he acabado la hora que me diste, está todo en juego. Pero ¿cómo lo enlazamos, verdad, con un domingo de misiones? Porque aquí estamos hablando de la obra de Jesucristo. Y estamos hablando del amor y de la gracia de Jesucristo. Fíjense que uno sigue leyendo la oración de Jesús. Y uno se da cuenta que si bien Él señala, he acabado la obra que me encomendaste, en esa oración Él plantea de que la obra no ha terminado, ni ha concluido. Lo que Él debía hacer terminaba. En poco momento más iba a morir y luego resucitar y ascender. Pero la obra continuaba. Había mucho más que hacer. Y en esa oración, ¿verdad?, Jesús de manera explícita lo señala. Y ahí surge, ¿verdad?, este concepto de misión, este concepto de discípulo. Y Jesús más adelante, ¿verdad?, expresa en el versículo 6 acerca de este grupo de hombres que Dios les había dado, versículo 6, a los que me diste, del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Del propio mundo, ¿verdad?,
Él escoge hombres, y saben, escogió a hombres que no eran de su época, no eran un dichado de virtudes, no eran magíster, ni tenían posgrados, ¿verdad? Ni eran académicos, ni personas influyentes, ¿verdad? Empresarios o gobernantes, sino que escogió gente común y corriente, incluso por ahí en alguna parte aparecen personas del vulgo, corrientes, y las escoge Él. Y este concepto, ¿verdad?, de elección es un concepto poderoso en la Biblia, porque es la misericordia de Dios quien llama, quien convoca, quien elige. Y eso es lo que está diciendo, tú me los diste, del mundo, ¿verdad?, tú me los diste. Pero miren lo que pasó con estos hombres que fueron dados por Dios y sacados del mundo para que estuviesen con Jesús, ¿verdad? Iban a continuar en el mundo. Es más, el mundo los odiaba, versículo 14, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Mire qué paradoja, los sacan del mundo, los envía al mundo, pero ahora el mundo los odia. ¿Y por qué los odia? Porque fíjense lo que señala el versículo 6. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahí aparece la diferencia. Y pareciera ser que esa es la razón por la cual el mundo del cual ellos salieron ahora los odiaba, porque habían aceptado, porque habían creído y porque habían obedecido la palabra que Jesús les había entregado. Por consiguiente, estamos ya frente a un primer elemento que hace de los discípulos de Jesús personas diferentes, que obedecen, que creen y que aceptan la palabra de Dios. Por consiguiente, ¿verdad? Ya no estamos hablando solamente del creer, porque hay muchos que es suficiente con creer, sino que Jesús incorpora derechamente, ¿verdad?, este acto de obedecer. Porque no basta con creer. Lo hemos dicho muchas veces en este lugar, ¿no? Y no es que lo haya dicho yo, sino que está en la propia palabra del Señor, en el evangelio, la carta del apóstol Santiago, cuando señala derechamente que los demonios también creen y tiemblan. Miren, abra su Biblia en Santiago, capítulo 2. Versículo 19. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por consiguiente, ¿verdad?, esa ironía fuerte, cruda, está en relación directa con lo que Jesús está orando. Tú me los diste del mundo, pero el mundo los odia. ¿Y por qué el mundo los odia? Porque ellos han creído, ellos obedecen y ellos han aceptado la palabra que les he enseñado y que tú me has dado a mí. Y más adelante continúa Jesús, están en el mundo. Es un grupo de personas que marcan una diferencia. No por ser las mejores, en absoluto. No por ser las más santas, sino porque han aceptado, han creído y obedecen. Hoy día hay muchos que creen, ¿verdad?, pero que no obedecen. Hay muchos que creen, ¿verdad?, pero que han construido su vida con su propia lógica y están en la convicción de que son ellos los forjadores de su vida y que nadie les tiene que decir nada porque ellos toman sus decisiones y su vida les pertenece.
la Biblia me muestra algo distinto, diferente. Por eso, ¿verdad?, que este mensaje es resistido y por eso que este mensaje lleva al extremo de quienes lo creen y lo viven, sean odiados, sean rechazados. Porque si hay algo concreto, ¿verdad?, este mundo rechazó a Jesucristo hasta el día de hoy. Más de alguien en esta habitación, en este momento que está escuchando este mensaje, ¿verdad?, está cuestionando o está con ese corazón duro, escéptico por este mensaje. Y es muy probable que esté aquí por compromiso, pero no porque crea este mensaje. Y si cree este mensaje, lo cree a su manera. Pero la Biblia me enseña otra cosa. Y la Biblia me muestra, ¿verdad?, que es necesario obedecer, no solo creer, es necesario aceptar. Y cuando yo logro entender que es necesario creer, obedecer y aceptar, lo que estoy asumiendo en mi vida es que yo finalmente he entregado mi vida a esta experiencia con Cristo. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? Por eso la preocupación de Jesús. Por favor, protégelos del maligno. No sé si usted lo logra ver, ¿verdad?, en su oración. En el versículo 14 y 15, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Esa es la preocupación de Jesús, porque Él sabía lo que venía por delante. Iban a ser perseguidos, iban a ser acusados, iban a ser diezmados. Vivir esta experiencia de obedecer sus palabras, de creer en Él y de aceptarlo, ¿verdad?, iba a significar en algunos casos incluso la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy día estas personas son vistas como raras, extrañas. Y la sociedad y la cultura que rodea, ¿verdad?, esta lógica y esta forma de vida es crítica, rechaza. Hoy, ¿verdad?, como siempre, el hombre no quiere nada con Dios. El hombre rechaza a Dios. Tal vez ha sido culpa de las instituciones, culpa de la tradición, culpa de la religión, ¿verdad?, que son estas organizaciones con niveles jerárquicos, en fin, tal vez algo de eso haya. Pero lo concreto, ¿verdad?, es que hay muchísimos que no aceptan este mensaje y que lo miran así con desconfianza. Yo no estoy hablando de mis convicciones, de lo que yo creo. Trato de ser lo más bíblico posible y hablar de lo que la palabra de Dios señala y expresa. Y lo que expresa es lo que hemos leído. Ellos van a ser odiados, ellos van a ser perseguidos, ellos van a ser discriminados por el solo hecho de que quieren obedecer. Han vivido una experiencia conmigo, Padre, y si bien tú me los diste y los sacaste del mundo, paradojalmente ese mundo ahora los rechaza. Curioso, ¿no? ¿Le ha pasado a usted, verdad, que en su familia, cuando usted comienza a asistir a la iglesia, cuando usted busca al Señor, aparece la burla, aparece la ironía, aparece el rechazo? O cuando usted comparte en su trabajo, ¿verdad?, con sus amigos, ¿verdad?, ese anhelo, ese deseo espiritual, es víctima de bullying. Usted sabe lo que es bullying, ¿no? Y nos falta esa broma, ¿verdad?, esa broma ignorante, como si esto estuviese reservado, ¿verdad?, para los santurrones, para los mojigatos, pero no es así. Y aquí viene, ¿verdad?, y perdonen que lo diga de esta forma, la guinda de la torta. Porque sabiendo Jesús esto, y habiendo preocupación en Él, intercediendo por los suyos, por favor, protégelos. Incluso en el versículo 20 dice, no solo oro por esto, sino que también por los que van a creer en mí, por lo que estos van a comentar o van a contar. Sino que además Jesús los envía al mundo. Y lo dice derechamente en su oración. Fíjense lo que dice en el versículo 18.
como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. No había concluido el trabajo. El trabajo continuaba. Y por eso Jesús, habida consideración de todo lo que hemos dicho, Él señala, yo los he enviado como tú me enviaste a mí. Ahí podemos estar también varios minutos detenidos. Así como tú me enviaste, yo los envío. Fíjense, ¿verdad? La reciprocidad que hay en esta expresión. Tú me enviaste, Padre, yo también los envío. El mundo me aborreció, el mundo les aborrece. Porque son discípulos, no son creyentes. No son esos creyentes, ¿verdad?, que periódicamente van a una iglesia, ¿verdad? Cantan una cancioncita, levantan las manos. Sino que son hombres que han estado dispuestos a ser muchas veces receptáculos o receptarios de este rechazo y de este odio. Porque han decidido consagrar sus vidas. Y cuando hablo de consagrar, no estoy hablando de vías absolutamente pías, ¿verdad? Santas que casi levitan, ¿no? Y que se meten en las cuevas, se aíslan, no. Estoy hablando de personas comunes y corrientes, como eran estos hombres, que viven diariamente bajo decisiones entre agradar a Dios y entre agradar su naturaleza caída, su egoísmo, su carne. Porque eso es vivir en el Espíritu. Jesús los enviaba. Y aquí surge, ¿verdad?, esta dimensión misionera. Aquí surge, ¿verdad?, este contexto de que la obra, si bien Él la había concluido o la estaba concluyendo, esta obra no terminaba. Había que continuar, había que seguir. Y quienes estaban comisionados para seguir con la obra que Él había comenzado, o que Dios había comenzado, muchísimos años antes, eran sus discípulos, los suyos, no los creyentes. No los cristianos, no los cristianos del mundo occidental, sus discípulos. Yo no sé si acá hay discípulos, porque esta oración es para sus discípulos. Él no estaba hablando para los creyentes. Te ruego que a los creyentes, a los cristianos los cuides. Esa acepción cristiana hoy día tiene connotaciones múltiples, connotaciones políticas, connotaciones sociales, connotaciones económicas, pero todo eso es mentira, porque la palabra de Dios me está definiendo quiénes son los discípulos. Y Jesús mismo lo dijo a esos hombres: el que quiera seguir o venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, quien no se niega a sí mismo, quien no toma su cruz y quien no le sigue, no es discípulo. Pertenece al grupo mayoritario de los creyentes y los cristianos. Y un poquito más atrás, junto a los demonios, que también creen. Por eso que esa oración, queridos, esa oración de Jesús es una oración profunda, que traspasa culturalmente nuestro conocimiento o nuestra aproximación de lo que significa vivir el Evangelio. Hoy, en este momento, hay países en nuestro mundo donde cristianos, hermanos nuestros, discípulos de Cristo, están ofrendando sus vidas frente a sistemas religiosos totalitarios o sistemas políticos totalitarios por el solo hecho de creer y proclamar el Evangelio de Cristo. Ese es el precio en aquellos lugares. Estoy hablando de Asia, estoy hablando de África, donde los cristianos son arrasados, son mutilados, son violados por creer en Cristo. Eso está pasando hoy día, querido. Y no quiero ser dramático, no quiero que se vaya de este lugar, ¿verdad?, con una mochila llena de piedra. No vengo más a esta iglesia porque vengo a esta iglesia y salgo de guata, ¿verdad? No. Lo que quiero decirle, querido, es sacar el velo de los ojos para que podamos entender, ¿verdad?, que este sistema nos quiere engañar y nos esconde al verdadero Dios, nos esconde al verdadero Cristo.
de amor y de gracia. Por eso que cuando se presenta este momento, y me acuerdo de Jorge, los que creemos en Cristo, sabemos que algún día lo vamos a volver a ver, porque la palabra de Dios así lo promete. Jesús, en el capítulo 14, momentos antes de esta oración, les dice a sus discípulos, no se entristezcan. En el capítulo 14, versículo 1, 2 y 3, no se entristezcan. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Pero ¿saben? Les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y yo vendré y los vendré a buscar a estos mismos hombres. Por consiguiente, ¿verdad? Esa es una esperanza concreta y objetiva, tan concreta y objetiva como su muerte en la cruz y como su resurrección. Por eso nuestra cruz está vacía, a diferencia de otros lugares donde la cruz aún mantiene un Cristo sufriente, ¿verdad? Herido y sangrante. La cruz nuestra está vacía porque Él resucitó. Y porque Él resucitó, ¿verdad? Hay esperanza para nosotros. Pero ¿quiénes son nosotros? Los que queremos ser sus discípulos. No puedes ser discípulo de Jesucristo si no te niegas a ti mismo. Y si te niegas a ti mismo en ese momento, eres un misionero y una misionera, porque tienes que continuar el trabajo de Jesucristo. Yo los he enviado, así como tú me enviaste. Él nos envió, por eso estamos predicando esto. Y por eso que hacemos rema, y por eso que hacemos huella, no para ser, ¿verdad?, felices entre nosotros, sino porque son verdaderas redes para que aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no conocen este mensaje de esperanza, puedan conocerle y amarle. No sé si se dieron cuenta de una de las canciones que cantamos, ¿no? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo sabrán de Cristo si no hay quien les hable de Cristo? Por eso que en esta concepción, ¿verdad?, de discípulo y de haber sido enviado, no existe la policía secreta. No somos cristianos, ¿verdad?, del reino de los cielos en comisión de servicio, ¿verdad?, y andamos de civil. Que no nos vean. Estamos observando. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y cuando tú tienes luz en tu casa, dijo Jesús, tú no escondes tu candelero, ¿verdad?, debajo del mueble, sino que tú tomas el candelero y lo colocas en lo más alto para que alumbre. Aleluya. Esos somos los discípulos de Jesús. Ese es nuestro esfuerzo, que nuestra vida bendiga, que nuestra vida brille, que nuestra vida, ¿verdad?, sea el fiel reflejo de este evangelio. Y eso no es fácil. Como alguien dijo acá adelante, esto es un proceso diario de reflexión, de pedir perdón, de perdonar, de buscar a Dios, de saber y ser capaces de escuchar a Dios. Pero discípulos con un propósito, no para sentarnos y observar, ¿verdad?, al que le tocó predicar y después de aquí irnos a almorzar porque ya es tarde y hace hambre. Aquí no se consume religión. Esto no es un mall religioso. Aquí se predica, se busca a Dios, se confiesa a Dios. Hay intercesión del uno con el otro, porque vivir el evangelio es allá afuera. Cuando Jesús dice, yo los he enviado, no dijo, los he enviado a Avenida Las Condes 9905, que es nuestra dirección, sino que los he enviado allá afuera, en medio de tus relaciones, con tu esposo y esposa, con tus hijos, con tu jefe, con tus subalternos, con tus proveedores, con tus acreedores, con tus clientes, con tus vecinos, con tus colegas, con tus compañeros. A las 7 de la mañana en el Transantiago, ¿verdad?, entre codazo y codazo en el metro, sal y luz. Eso es lo que está en la oración de Jesús. Estamos en guerra permanente. Hay un término que usan los sindicatos, los gremios o los partidos políticos, ¿no? Nos declaramos en sesión permanente. Parece que ese es.
Nosotros nos declaramos en adoración permanente. En adoración permanente. Obediencia al Señor. Cuando Jesús compartió este mensaje, dice el texto, uno de los evangelios, que muchos se dieron vuelta y se fueron, porque no fueron capaces de aceptar este mensaje. Es un mensaje fuerte, no está adornado, queridos, sino que es un mensaje fuerte, y es el mensaje del inicio de la iglesia primitiva. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy la iglesia a ratos pareciera que adolece de algunas de estas convicciones. Porque soy chileno, porque soy padre, porque soy pastor, porque soy esposo y porque soy cristiano. Ese no es el sentido de la oración de intercesión. Yo los he enviado. Y fíjense que si usted continúa leyendo, porque hay una consistencia tremenda, no solo te ruego, tremenda, no solo te ruego por esto, sino también por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está orando Jesús también por nosotros, porque nosotros hemos creído, hemos recibido, ¿verdad? Y queremos obedecer esa palabra. Jesús oraba una oración estratégica, visionaria, por lo que iba a ocurrir después que Él ascendiera a los cielos. Y ahí plantea, ¿verdad?, esta condición de la cual hemos hablado en otros domingos respecto de la unidad. Cuando Jesús dice que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, Jesús aborda, ¿verdad?, la dimensión comunitaria, la dimensión congregacional de estos discípulos. No son entes aislados, donde cada uno, ¿verdad?, como también nos lo han hecho creer, levanta su altar, ¿verdad?, y alaba a Dios y le da gracias a Dios. Y bueno, yo no voy mucho a la iglesia porque, bueno, Dios conoce mi corazón y yo no necesito estar en la iglesia, ¿verdad?, porque Él sabe que yo lo quiero mucho, ¿verdad? Y yo de repente leo esos, pastor, ubica esos panecitos de vida, yo los leo toda la mañana, ¿verdad? Yo tomo uno, los leo, pero yo no necesito ir a la iglesia. Eso es mentira, eso es falacia. Porque en esta oración Jesús está hablando de la necesidad de vivir esta experiencia del discipulado en comunidad, para que todos sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti. Por consiguiente, nos necesitamos. Vivir el Evangelio significa vivirlo también en comunidad, tú y yo, juntos. Porque en esa dimensión damos un testimonio también a aquellos que no conocen al Señor. Porque Jesús ora para que crean, o para que el mundo crea que tú me enviaste. Por consiguiente, esto de asistir a la iglesia, ¿verdad?, ya tiene un sentido distinto. Y asistimos a la iglesia porque nos necesitamos. Porque yo quiero que oren por mí, como yo debo orar por ti. Y al vivir esa experiencia, ¿verdad?, unitaria, de unidad, damos testimonio a los que no creen, a los escépticos, a los que miran por sobre el hombro, de que Dios envió a su Hijo, Cristo, a este mundo. Y eso es el mensaje evangelístico por excelencia. Jesús comienza su oración definiendo la vida eterna. Si usted revisa los primeros 3 versículos de su oración, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y cómo los incrédulos pueden conocer a Dios a través de la iglesia de Dios.
Por eso que no basta con ser creyentes. Tenemos que ser discípulos. Y para ser discípulos tenemos que morir. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Vamos a orar.